Es un tema delicado. 21 años, no has terminado la carrera, te ofrecieron 50.000 euros con 21 años. ¿Cómo se siente cuando te ofrecen eso? Mucho dinero, recuerdo, ¿no? Tú realmente entraste a Amazon sin haber todavía terminado la carrera. ¿Cómo fue tu proceso de entrevistas para entrar? Pues fueron un total de... ¿Qué es lo que le dirías a una persona que lo está intentando, pero que, oye, que todavía las cosas no han salido? Para mí hay dos claves. ¿Puedes ayudar a una persona, da igual cuál sea el background que tenga, a de verdad conseguir un trabajo en una empresa, en una Big Tech, con una gran empresa? ¿Esto es posible realmente? ¿Se puede hacer? Bueno, bienvenidos a Growth Podcast. Hoy tenemos a un invitado súper especial, ya que hemos compartido literalmente la empresa en la cual hemos estado trabajando, que es Amazon. Pero bueno, voy a dejarle a Andrea Pilán que nos cuente sobre ello. Andrea, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Nada, bienvenida. Un placer hablar contigo. Amazonian, una empresa a la cual la tengo mucho cariño porque es donde yo comencé. Y nada, pero para un poquito introducirte a la gente, ¿quién es Andrea, para quien no te conozca? Pues Andrea es una chica que viene de un barrio trabajador, humilde y, si me lo permites, también un poco peligroso, y pasó de estar en esa situación donde mis sueños estaban limitados básicamente por lo que veía en el entorno, que era tener un trabajo completamente normal, a dar el paso a saltar a vivir en el país más rico del mundo, Luxemburgo, y trabajar en una gran empresa tecnológica como es Amazon. Vaya, me has dejado bastante impactado. ¿Qué barrio es este? Es el barrio del famoso cantante del Morat, la Florida, de Hospitalet de Llobregat. Hostias, qué bueno, o sea, eres de Barcelona. Sí. Qué bien. Pues oye, estoy súper interesado en saber bastante cómo una persona pasa, pues oye, de Hospitalet a trabajar en Luxemburgo, realmente. La verdad que es súper interesante. Ahí sí que tengo que decir que también compartimos un poco, pues yo soy de Usera y no es el típico barrio donde una persona típicamente pues acaba trabajando también en Amazon Luxemburgo. Me gustaría saber mucho tu historia en este sentido. ¿Cómo comienza todo? O sea, ¿cómo comienzas a literalmente decir, hostia, cómo una persona en Hospitalet acaba trabajando en Luxemburgo para Amazon? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cómo comenzaste? Realmente es un proceso, un camino poco normal, ¿no? No es lo común, como dices, venir de un barrio así y terminar en Luxemburgo, pero se puede hacer, no es algo imposible. Yo empecé toda esta historia en la universidad. De hecho, entré en Amazon antes de terminar la carrera. Esto es una cosa muy importante. Antes de acabar la carrera ya entraste. Sí. Repito, no es lo común, pero se puede conseguir. O sea, conozco a gente que incluso sin haber terminado la carrera han conseguido también un trabajo en una gran empresa tecnológica. Qué bueno, qué bueno. Entonces, bueno, una cosa que también es muy importante, también distinguir las dos partes de Amazon, ¿no? Que tenemos la parte logística y la parte corporate. Si quieres explicar también un poquito sobre eso. Sí, exacto. La gente muchas veces cuando oye la palabra Amazon piensan en los almacenes, y es verdad que es el corazón de Amazon y que hay mucha gente que se dedica a esto, pero aparte de la parte logística tenemos el mundo corporativo, ¿no? También dentro del mundo corporativo está lo que sería AWS, Amazon Web Services, y eso son dos cosas totalmente diferentes. Estupendo. Una cosa que también es muy importante, ¿no? El que has mencionado es la parte de la universidad. O sea, tú realmente entraste a Amazon sin haber todavía terminado la carrera. ¿Cómo fue? O sea, más que cómo fue el proceso, que ahora te preguntaré bien en detalle esto, ¿era algo que tenías planificado o cómo pasó esto? Realmente Amazon y el mundo tecnológico es algo que yo veía como poco alcanzable, ¿no? En la universidad, yo estudié en la Universidad Pompeu Fabra, Ciencias Empresariales y Management, y las típicas salidas que te ofrecían era consultoría, auditoría, y yo realmente estaba bastante encaminada a consultoría, pero me frenaba el mundo, ese tipo de ambiente. Consultoría al final es un sector donde la gente suele trabajar muchísimas horas, todo el mundo va vestido en traje y no me terminaba de atraer ese entorno. Entonces yo pensaba que trabajar en Amazon o en Google o en estas empresas era algo muy difícil, era algo que se veía en las películas en Estados Unidos, entonces no es algo que yo pensé de entrada que podía alcanzar, pero lo conseguí. Qué bueno, oye, me parece súper interesante. Si quieres, vamos a ir un poquito más, vamos a empezar antes, si te parece bien, antes de la universidad, ¿no? Vamos a esa Andrea un poco en ese sentido más bachiller o un poquito más todavía en el instituto y demás. ¿Qué es lo que te movía por aquella época? Antes de entrar a la universidad, en mi época, digamos, de infancia, siempre fui una niña
Muy creativa, me gustaba mucho el tema de la comunicación, de escribir y siempre con un interés de ayudar a las personas. De hecho, en algún momento me planteé ser profesora, pero tuve una vena bastante empresarial y entonces terminé escogiendo esta carrera. Vale, ¿cuál es? Una de las cosas que también me pregunto, o sea, la carrera hay como varias, creo, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la, hoy en día, administración de empresas, ciencias empresariales. ¿Cuál es la gran diferencia entre una y otra para yo entender? Realmente el sector de la educación es todo un mundo y sí que es verdad que hoy en día han salido muchas carreras que le cambian el nombre, se lo ponen en inglés y una palabra y parece otra cosa totalmente distinta. Mi carrera de ciencias empresariales al final es como un ADE, no es como antiguamente que la gente piensa que empresariales no era la carrera, sino que económicas era la carrera, no es así. Es una variación que tiene una parte bastante más práctica, menos macroeconomía, más enfocado a la practicidad. A nivel un poco de universidad, ¿por qué escogiste esa universidad? Pues la Universidad Pompeu Fabra es una universidad pública. Muchas personas piensan que es una universidad privada y... Yo me incluyo directamente, que era privada. ¿Sí? Yo pensaba eso directamente. No es una universidad privada. Yo diría que esto es mi criterio personal, pero también si se buscan rankings en Internet está muy bien valorada dentro de España como universidad en el mundo de economía y empresa. La top, digamos, que sería en Barcelona por lo menos es ADE y la Pompeu sería el equivalente público. Que bueno, un poco cuando ya empezaste la carrera, la universidad y demás, ¿cómo fue, digamos, el proceso, ¿no? Porque al final empiezas a estudiar, ¿te gustó la carrera? ¿Te gustó un poco lo que estabas estudiando en aquella época? ¿Con qué visión estabas estudiando? Comentabas un poquito de consultoría, pero que lo dejaste un poco de lado, pero ¿cuál era la visión que próximamente ibas teniendo en esta época? Pues para mí la universidad fue lo que me permitió salir de mi entorno en el que yo estaba, que era ese barrio en el cual no me sentía identificada, me sentía la rara o la diferente, ¿no? Y poder dar ese paso a construir una vida mejor. Fue el momento en que yo dije, ok, vengo de este camino, pero si yo estudio, si yo trabajo, si yo destaco, puedo conseguir un estilo de vida mejor del que he tenido. Entonces, tengo una anécdota bastante curiosa. Y es que antes de entrar a la universidad, soy hija de una madre soltera y mi madre no podía permitirse pagar ni siquiera la universidad pública. Entonces estuve a punto de no poder ir a la universidad y finalmente me concedieron la beca por buena estudiante y no pagué la universidad, sino que estuve becada los 4 años. Entonces, ya te digo, para mí fue entrar en la universidad, conocer otro tipo de gente, otro tipo de aspiraciones y decidir, wow, estoy aquí. Una pausa importante que me comentas es, vale, porque tu entorno claramente en Hospitalet quizás no era muy dado, ¿no?, a llegar a la universidad y demás, pero ¿por qué tú sí? Pues todo el mundo que me conoce y conoce a mi familia dicen, realmente Andrea, yo no sé de dónde tú has sacado esa pasión por el mundo empresarial, por el emprendimiento, no lo sé. Creo que hay un componente innato en todo esto, de que viene de ti. Siempre he tenido ese afán y gracias también a las redes sociales y al contenido que puedes acceder, yo siempre estaba informada y me gustaba mucho. O sea, que un poco el camino natural que tenías, que quizás era pues tener quizá un trabajo un poco más técnico, un poquito más trabajos más habituales. En definitiva, pues empezaste un poco a decir que quiero una vía también diferente o quiero estar en otro lugar. Pero la gran pregunta es, ¿por qué? Es decir, ¿por qué no te veías en un trabajo habitual o querías simplemente prosperar o querías llegar a otro tipo de vida? Yo no me quería conformar con la mediocridad, la verdad. Veía a la gente de mi alrededor y más en la situación en la que está España ahora mismo y veía que aunque las personas tenían una carrera y habían conseguido un trabajo, no podían llegar a fin de mes. O si llegaban a fin de mes tampoco se podían permitir dar la entrada de un piso, especialmente los jóvenes, o irse de vacaciones, y yo no quería ese estilo de vida. También la manera de trabajar en una empresa tradicional es completamente distinta a trabajar en una empresa como Amazon. Luego hablaremos, si quieres, de los beneficios y de la cultura empresarial, pero yo no me veía en ese entorno. También un factor importante de mi personalidad es que siempre me ha atraído el extranjero. Siempre he tenido mucha curiosidad por aprender inglés de manera autodidacta, por salir fuera, por explorar. Entonces, yo veía a la gente trabajando y decía, esto es la vida, de verdad esto es la vida, no se puede aspirar a más, y por eso me llamó la atención. Vale, o sea, un punto importante es que veías un poco
lo que es tu entorno y veías claramente que, joder, era complicado llegar a los sueños, o sea, era complicado llegar a un punto en el cual vivieras cumpliendo algunos sueños. Sí. Sí, yo particularmente me siento identificado con eso, porque yo vengo de Usera y una de las cosas que yo veía también era lo mismo, era, a ver, es gente maja, no tengo nada en contra de ciertos trabajos o cierto lifestyle, pero a mí me tocaba las narices bastante no sé, para mí lo que más me destacaba en aquella época es coger y vivir en un entorno en el cual se vivía admirando a otros, ¿sabes? Digo, ¿por qué tengo que vivir admirando a otros si no puede ser yo al que admiren? No sé si me explico, ¿sabes? Que tampoco creo que sea yo ahora mismo al que admiren, pero al menos sí que he conseguido más cosas como para al menos no tener que vivir admirando a otros, lo cual era un entorno que a mí también me llamaba mucho la atención. Cuando ya entraste en la universidad, ¿qué cambio de entorno tenías o viviste realmente en ese momento? Claro, en la universidad pasé a estar en contacto con gente de más, menos dinero, de barrios mejores, peores, y no solamente el dinero, sino también la pasión en común, ¿no? Que al final pues, es el mundo de la empresa. Entonces me abrió la mente a ver, ostras, yo puedo alcanzar ese trabajo, mi futuro no está determinado por dónde he nacido. Sí, pero antes has comentado que realmente incluso aún estando en la universidad veías que había gente que no llegaba a final de mes. ¿Por qué tú ibas a ser diferente en ese momento? ¿O cómo planteabas ser diferente? Yo siempre he sido bastante emprendedora en el sentido de que, aunque he tenido un trabajo corporativo, siempre he buscado la manera de destacar, de hacer cosas nuevas. Por ejemplo, he escrito artículos, he trabajado haciendo clases particulares, ahora mismo también pues tengo mis redes sociales, entonces siempre he visto que la vida había que complementarla, que no podías estar yendo a clase, calentando la silla 40 horas para luego salir y hacer lo mismo en un trabajo. Entonces siempre he tenido esa idea de querer moverme y creo que en la universidad también falta mucho de esa vena. Pues ¿tú qué opinas o sea, tras terminar la carrera, qué opinas? ¿Cuál es la opinión que tienes tras estar estudiando en la universidad? Es un tema delicado. Yo estoy muy contenta de lo que la universidad me ha aportado, eso es cierto. Ahora bien, creo que la universidad se ha quedado completamente atrás en el sentido de que no te dan las cosas que tú necesitas para crecer. Te enseñan a hacer una tarea, te enseñan a ser contable, a hacer un plan de marketing, pero la vida real no es así. No te enseñan a generar dinero por tus propios medios, a convertirte en emprendedora o incluso no emprendedora, sino a destacar dentro de una empresa. Entonces creo que está todo bastante desactualizado y o te buscas tú la vida y te espabilas o no puedes confiar 100% en el sistema educativo porque no te va a ir bien. Ese es un punto muy interesante. La verdad es que yo, especialmente trabajando en el mundo de empresa, antes de emprender, una de las cosas que más me llamaba la atención era la desconexión que una persona podía tener entre lo que esta persona hacía y el valor aportado a la empresa. ¿Me explico? Es decir, veía una gran desconexión realmente en saber qué es lo que estabas aportando a la empresa. En muchas ocasiones, no sé, se lo tomaban como la tarea más importante del mundo, cuando yo decía, esto no tiene ningún tipo de fundamento, ¿no? Al menos yo veía eso y yo alucinaba. Y también muchas veces al revés, es decir, había como ciertas cosas que claramente hay un valor claro a la empresa monetario que no estaba priorizado o ejecutado en base a poner otras cosas, ¿no? Al menos a mí es una de las cosas que más me destacó, que de verdad no... Hostia, es gente que ha estudiado, gente que tiene una universidad, tiene un máster, pero tiene una clara falta de entender el valor aportado, ¿sabes? Por lo que están haciendo. Sí, al final yo creo que hay una falta de contacto con el mundo real, es decir, hay muchos profesores que estudiaron marketing hace 60 años, pero no saben lo que están haciendo hoy en día, pues no sé, marcas como Nude Project, por ejemplo, que todo el mundo se habla de ellos. Entonces, si tú vas a clase y te están explicando lo de los años 80, cuesta. Sí que es verdad que en la uni tuve suerte de tener muchos profesores en activo, en concreto uno que era emprendedor, y eso se agradece de tener una persona que está en contacto con el mundo real y te cuenta exactamente lo que está pasando. De hecho, ese profesor en particular me dio el consejo de cuanto más avances en la universidad, es decir, en tercero y cuarto año, menos tienes que estudiar y más tienes que salir a trabajar. Eso es súper interesante, tengo que decirlo, pero también te voy a preguntar, ¿no? O sea, según estabas avanzando en la universidad, ya un poquito, poco a poco adentrando en el mundo de empresa, mucha gente dice, suele hacer como internships, suele hacer, prácticas y demás. ¿Tú cómo
empezaste a llevar esa parte de la universidad, a nivel de prácticas, internships y demás? Yo hice absolutamente de todo desde el primer año. De hecho, no me gusta nada el enfoque que se le da ahora mismo a las prácticas, porque parece que es algo que tienes que hacer para hacer un check y ya está. Y no. De hecho, mucha gente incluso no hace prácticas. Termina la carrera y no hace prácticas y luego no encuentran trabajo y se quejan de ello. Yo hice de todo. Bueno, yo tengo que decir que soy uno, ahora contar en mi caso, yo soy una de esas personas que pensaba que las prácticas no eran importantes. Nadie me explicó que era súper importante hacer prácticas. Claro, es que también se le dice prácticas como... Sobre todo en una carrera de empresa, no es una práctica, es la introducción, ¿no?, al mundo laboral. Yo empecé como contable, de hecho todos los veranos los trabajé, todos los veranos estuve haciendo algo. El primer verano estuve trabajando como contable, 40 horas, haciendo un trabajo repetitivo y monótono como es factura sí, factura no. Y... O sea, entiendo una gestoría o algo así, un poco clasificación contable o... Totalmente, era contabilizar facturas, tal cual. Del papel, pasarlo al ordenador, 8 horas al día, a 40 grados en Barcelona, mientras mis compañeros y amigos estaban en la Costa Brava. Eso fue lo que yo hice. Y luego también durante la uni hice prácticas de marketing. Vale, hablando un poco también, ¿no?, de esta parte, que quiero preguntarte. Costa Brava versus 40 grados clasificando facturas. Entiendo que hay un componente de quizás necesidad o la situación en la cual tú estabas en ese momento, pero más allá de eso, igualmente te sentías realizada o sentías que estás, joder, me estoy sacrificando más, tiene que haber un mejor output de lo que estoy haciendo. Sentía que a lo mejor en aquel momento es difícil, con 18 años, ver por qué estás haciendo esto, pero yo siempre he tenido una visión a largo plazo, tampoco largo plazo son 30 años, ¿no?, pero siempre he sabido que esto me iba a llevar a algo. Pero realmente lo pasé mal, o sea, mal de estar trabajando, irme al lavabo, llorar y volver a hacer las facturas. No fue algo agradable, pero a día de hoy es lo que me permitió ganar toda esa experiencia laboral y poder entrar en Amazon con 21 años. Bueno, ahora hablamos de cómo, porque entiendo que habrá más píldoras, ¿no? O sea, tu primer trabajo fue de contable, durante los veranos ya estabas trabajando. Has comentado también temas de marketing. Sí, hice marketing, también trabajé como comercial. Pero a nivel de marketing, ¿qué hiciste y para quién, si se puede saber? Para una escuela que se llama Núcleo Digital School, hacía marketing digital para promocionar todos sus programas en inglés, a nivel mercado internacional. Vale. Entonces hacía el contenido. Vale. A nivel de contenido, ¿grababas vídeos tú o qué hacías? Sí, hacía redes, también hacía email marketing, publicaciones en LinkedIn, un poco de todo. Vale, o sea que ellos tenían sus campañas de publicidad y demás, conseguían leads y después Exacto. Un poquito tú eras la persona también un poco encargada del nurturing con redes sociales y newsletters y demás, ¿no? Sí, sí. Qué bueno. Esta experiencia fue una de ellas. ¿Cuánto tiempo estuviste con estos chicos? 6 meses, creo. 6 meses. ¿Y después? Después lo dejé justo para entrar en Amazon, sí. Vale, o sea, fue como estas dos, literalmente pasaste por contable, hiciste también marketing. En medio hice varias cosas más. O sea, siempre tuve también trabajos más de canguro, profesora de inglés, también entrenadora de baloncesto que he jugado toda mi vida. Y entre medio... Eso también porque es bastante alta, de hecho me ha dejado de impresionar cuando te he visto, eres muy alta. Sí, sí. ¿Y qué más hice? También trabajé como comercial. Horrible también porque estabas ahí llamando, haciendo 70 llamadas al día. Era comercial, pero ¿para qué tipo de productos, si se puede saber? También una escuela de vender formación. Una escuela. ¿Y llamabas a la gente que había solicitado información? Exactamente, sí, sí. Una tras otra. 70 llamadas diarias para... O más, todo el día. No había otra tarea que no fuera esa. Y luego también una gran oportunidad que marcó mi vida fue que me dio una beca, me la gané, el banco BBVA para hacer prácticas en Brasil. Y me fui 2 meses en verano a vivir con una familia de acogida a hacer prácticas en una empresa de drones. ¿Cómo este tipo de becas que dan los bancos, siempre las sé, o bancos o otras empresas, la verdad es que no tengo ni... No sé cómo una persona consigue una beca para irse a Brasil a trabajar a que te acoja una familia y trabajar en una empresa de drones? Ya te digo que yo siempre estuve buscando esas oportunidades, informándome, viendo todo lo que estaba pasando y la verdad que lo plantearon en la universidad y tuve que hacer una candidatura, hice un vídeo que por allí lo tengo en YouTube hablando de mí, de mi historia, de por qué merecía esa beca
Y nada, daban 10 en toda España únicamente y yo fui una de ellas. ¿Por qué te seleccionan a ti? O sea, ¿cuál dirías que es el motivo por el cual te seleccionaron para esa beca? Por la manera en que conté mi historia. Era un vídeo de 1 minuto, ¿no? Y al final un poco lo que te estoy contando aquí en esta entrevista fue lo que comuniqué allí y la gente a lo mejor hizo un vídeo más cutre con el móvil y yo con lo poco que tenía busqué micros, busqué a gente, recuerdo que me grabé en clase hablando, le pedí al profesor que me dejara grabar delante de mis 80 compañeros, me lo ocurré. ¿Pero el vídeo entero estaba delante de los 80 compañeros? ¿O? Eran tomas, que salía yo hablando, que salía yo interviniendo. Vale, hostia, hiciste hasta tomas de stock para poder sí. cambiar mientras que tú estabas contando tu historia, ¿no? O sea, a día de hoy lo veo un poco cutre el vídeo, obviamente, porque han pasado 6 años, pero estoy muy orgullosa de la Andrea de aquel entonces, que con los recursos que tenía hizo un vídeo que me quedó muy bien, sí. Me dejas impresionado por el vídeo, la verdad, tiene que estar súper interesante. Luego pásanoslo y bueno, lo iremos poniendo también durante el podcast alguna que otra toma, que creo que puede ser súper interesante lo que llegaste a hacer. ¿Cómo fue esta experiencia, estar trabajando con esta empresa de drones en Brasil? ¿Dónde era, por cierto? En Vitoria, que no es una ciudad muy conocida, es la capital de Espíritu Santo, el estado que está justo encima de Río de Janeiro. Fue muy dura también, ¿eh? ¿Sí? Sí. Yo tenía 19 años, piensa que no había salido prácticamente de mi casa nunca, ni de España, y me metí en una aventura sin yo hablar portugués, ellos no hablaban inglés, y me tocó vivir en uno de los barrios más peligrosos, donde yo veía atracos, donde yo veía las noticias, situaciones complicadas, lo pasé muy mal, tuve mucho miedo, pero mi familia de acogida fue lo mejor que me pasó y gracias a ellos pues pude superar la situación, pero fue duro verte con 19 añitos sola en la otra parte del mundo. ¿A toda la gente que es así joven y demás, recomendarías que hiciera este tipo de cosas? 100%. Más o menos he intuido, ¿no? Cuál es al final, creo que hay una de las cosas que tengo la sensación, al menos en la vida me ha enseñado una cosa, y es que la gente cree que por hacer pequeñas tareas, por eso no tienes como un punto de ventaja. Pero tú claramente eres el claro ejemplo de ello. Es decir, todo lo que hiciste fue contar una buena historia, currarte un buen vídeo, y eso te dio claramente una diferencia. Posiblemente respecto a cientos de personas que todo lo que hicieron es grabarse con el móvil. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Quiero esta beca, creo que soy el mejor candidato porque siempre he hecho tal y poco más, ¿no? O sea, al final creo que es el claro ejemplo en el cual, haciendo un poco más, puedes conseguir realmente cosas. Exacto, ese es el mensaje que yo también transmito en redes sociales, que es cierto que hay mucha competitividad, pero realmente la gente, la gran mayoría, se quedan en lo básico, se quedan en hacer el vídeo, se quedan en hacer la carrera, no dan ese paso más allá de buscarse la vida, irse fuera al extranjero, sacrificarte, emprender. Y hoy en día con redes sociales es que con el móvil no necesitas absolutamente nada más que eso para destacar. No, me parece que es claramente, ¿no? Incluso para buscar trabajo, que luego ya iremos avanzando un poco más, una cosa tan simple como enviar un correo electrónico de gracias al hiring manager o a la persona con la cual has hablado. Tengo la sensación de la gente pasa, ¿sabes? Yo estoy contratando constantemente y me dejan sorprendido porque, a ver, lo hace mucha gente, la parte es buena, pero hablamos de menos de un 5%, yo te diría. O sea, de cada 100 personas que me envíen un correo de agradecimiento, incluso tras estar hablando con ellos o hacer un proceso con ellos, lo normal es que sea menos de 1 de cada 10 habitualmente, lo cual a mí me deja sorprendido porque es tan fácil que yo les recuerde, o sea, hacer un poquito más de frecuencia, un poco estilo publicidad, reaching frequency, es tan fácil que muchas veces me deja impresionado que la gente no aplique estas cosas tan fáciles que son 10 minutos de un correo como mucho, hoy en día con ChatGPT 5 si eres bueno, con un prompt, ¿sabes? Sí. No tiene mucho más. Totalmente. Y bueno, después de toda esta experiencia y demás, o sea, de Brasil, 19 años, universidad, me has comentado que en Amazon llegaste a 21, con 21 ya estabas trabajando. ¿En qué año de la universidad estabas en ese momento? En cuarto, fue justo en COVID. Cuarto durante el COVID, ¿en qué mes? 2020 entiendo, ¿no? Entré en marzo. Sí, o sea, no durante la pandemia en sí, pero todavía era cuando había mascarillas y demás. Vale, entonces quizás ¿ya había pasado la pandemia o...? Sí.
¿cómo una persona descubre una posición en Amazon? Es decir, ¿cómo llegaste a entender que había esta posición que había en Amazon? Pues descubrí esta posición a través de contactos que tenía, que ya estaban trabajando en Amazon. Al final... Vale, pero contactos, ¿qué es un contacto y cómo una persona empieza a conocer a gente que se mueve en el entorno corporate de Amazon, trabaja en Amazon? ¿Cómo llegas a este punto? Pues realmente en mi caso fue gracias a la empresa en la que yo estaba anteriormente, en Núcleo Digital School, que al final es una escuela que forma gente para encontrar trabajo en empresas tecnológicas o no tecnológicas. Y una de esas personas que trabajaba en Amazon, que venía de esa escuela, fue la que me presentó esa posición. Vale, pero te lo presentó, te dijo, oye, aplica aquí y ya está, ¿cómo fue el proceso? No, yo realmente ya venía con la idea de buscar algo, ya venía con la idea de buscar un trabajo y al final pregunté qué puedo hacer yo, ¿no?, con las habilidades que tengo y que Amazon tenga una posición abierta ahora mismo disponible. Y fue así como surgió. Vale, es decir, que con esta persona, básicamente, que ya conoce también, pues claro, una de las grandes complicaciones que yo creo que existen cuando aplicas offline, o sea, o aplicas sin un referral, es que no tienes ni idea de qué nivel es, no tienes ni idea realmente qué están buscando, y si hay una persona que está dentro, evidentemente es infinitamente más fácil aplicar a la posición adecuada. Exactamente, sí fue a través de esta referencia. Al final es una cosa que es muy común en el mundo de las grandes empresas tecnológicas y la gente lo desconoce. También en España pensamos mucho en el término enchufismo y son cosas completamente diferentes, porque cuando tú tienes una persona que te ha referido, lo que hace es que tienes muchas más opciones de llegar a esa primera entrevista. Vas a tener que hacer el proceso igual, pero imagínate cuántas personas mandan su currículum a Amazon, a Google, todas estas empresas, cientos. Pero si tienes a una persona que trabaja dentro y te hace esa referencia, multiplicas tus opciones. Y además, esa persona también gana dinero si a ti te contratan. Entonces, ellos también tienen un incentivo y es algo que yo también comunico en mis redes, ¿no?, que la gente a veces piensa que la manera de entrar en Amazon o en Google es lanzando currículums a cientos de empresas y no es así. No, completamente. De hecho, tengo que decir que yo no estoy orgulloso por haber entrado sin referido. Yo entré sin referido a Amazon, lo cual para mí fue un proceso más complicado y casi te diría un proceso de potra. Pues claro, yo no tenía ningún mentor o alguien que me dijera cómo preparar las entrevistas. Yo al final todo de lo que tiraba por aquella época era vídeos de YouTube, algo me enseñaba y buscando en Google, no había mucho más. Claro, si estás entrando con una persona que te dice, oye, mira, pues los leadership principles, estudiatelos bien, que son muy importantes, te van a preguntar este tipo de cosas habitualmente, prepárate con este tipo de documentos, pues te va a ayudar. O mira, típicamente en este equipo están jodidos porque necesitan gente que sea bueno gestionando no sé qué, así que si das detalles sobre la experiencia que tengas previa relacionada con esto, te va a ayudar. O sea, al final son puntos que la gente tiene que entender que no es enchufe. Ojalá fuera tan fácil como decirle a un colega, oye, trabajas en Amazon, enchúfame y quiero ganar un super salario como el tuyo en 2 días, ¿no? Hay un proceso que es más largo que eso. Sí, también conozco muchas personas que han intentado referir a gente y no han pasado ninguna entrevista. O sea, al final es un mecanismo más. Es como, por ejemplo, intentar montar tu agencia de cero sin tener ninguna formación versus hacer una formación y que alguien que ha pasado por ese proceso te pueda apoyar a ti. Entonces, ¿cómo fue una vez que, digamos, que conseguiste entendisteis que existía esta posición para Amazon, cómo fue tu proceso de entrevistas para entrar? Pues fueron un total de 4 entrevistas, ¿vale? La primera fue un primer filtro por teléfono y luego fueron 3 entrevistas seguidas, 3 horas en total, bastante duro, y todo enfocado a los principios de liderazgo de Amazon, o en inglés los Leadership Principles, que realmente, también digo, en internet tienes muchísima información y vídeos sobre cómo preparar este tipo de entrevistas. Fueron 3, entonces en total fueron 4. Al final es como la primera entrevista, es el famoso phone screening. Exacto. Que técnicamente, a ver, la gente se pone muy nerviosa con este tipo de entrevistas, pero al final yo diría que es algo bastante... Un phone screening es una entrevista bastante saludable para ambas partes. Es simplemente entender si hay match, ¿no? O sea, ¿qué opinas de eso? Sí, aunque he de decir que depende de la posición, el phone screening puede ser más match, o pueden ya ir directamente a hacerte las preguntas. En mi caso ya me hicieron algunas preguntas más concretas sobre los Leadership Principles también. Directamente ya en el phone screening sí, ya fueron a saco. Vale. Una vez que ya hiciste este proceso, 3 entrevistas y demás, entiendo que
En cada una de estas entrevistas habría 1 o 2 Leadership Principles. Exactamente. Y parte práctica también, que no lo he dicho. También hay... ¿En qué consistía la parte práctica? Bueno, eran unas preguntas lógicas de razonamiento, de cálculos matemáticos. Vale, sí, yo recuerdo que también me mandaron uno en Amazon. De hecho, no sé cómo fue el tuyo, el mío era una especie de mini GMAT, que son los test que, bueno, que típicamente te preparas cuando quieres acceder a una business school. Era un mini GMAT de 20 minutos. 20 minutos, 20 preguntas. Y hostia, yo me tiré una semana estudiando para hacer esto. Creo que conseguí el récord. Claro, la gente, por lo que me comentó, de hecho, cuando yo hice un referral, hablando de referrals, a uno de los referrals que yo tuve, le enviaron un correo para hacer este mini GMAT. Y el tío no miró el correo hasta el último día y se dio cuenta el último día que le habían enviado un correo de Amazon. El tío entró a hacer el GMAT sin habérselo preparado, claro, sacó una mierda de puntuación. Entonces, literalmente, pues no pasó ni siquiera el filtro de la prueba práctica que había, entonces no continuó avanzando. Y a mí me llama, mira, esto es justamente lo que estábamos comentando previamente, me llama mucho la atención que la gente no entienda que todo lo que había que hacer era, tío, mira tu correo, estudia eso, estudia vídeos de cómo son las pruebas de prácticas de Amazon y haz un buen test. Evidentemente, si eres Einstein vas a sacar un 10, incluso sin estudiar, pero si eres un tío normal y corriente con un IQ habitual, pues te tocará estudiar un poco para poder el pasar el test. Y me llamó muchísimo la atención que esto pasara, pero un poco ya empecé a ver un poco en esa época cómo funcionaba el mundo. Y es que la gente no se toma las cosas en serio o no Totalmente. Quiere ir al siguiente nivel. Es que Iván, eso a mí es lo que me deja loca, ver cómo la gente se presenta a esta y a muchas entrevistas pensando que no hay que prepararse. Y lo que a mí me define como persona en todas estas acciones que te he comentado de mi vida es que desde el vídeo que hice para el BBVA hasta la entrevista que he hecho para Amazon, me lo he trabajado muchas horas de preparación, entrevista, y si a mí me dicen hay que hacer esto, yo siempre voy a ir un paso más allá. Pues eso es interesante porque quiero hablar ahora, si me lo permites, de dinero. Okay. 21 años, no has terminado la carrera, pasas un proceso de entrevistas de Amazon en el cual lo que has hecho durante realmente los últimos años ha sido simplemente tomarte las cosas en serio. Podríamos estar de acuerdo, hay sacrificio, hay esfuerzo, pero es tomártelo en serio y, por supuesto, tomarte en serio la entrevista de Amazon. ¿Qué te ofrecieron cuando terminaste? Sí, realmente, claro, hablemos de que yo estaba cobrando un salario de becaria, de media jornada, no recuerdo cuánto era, pero a lo mejor 400 euros al mes, no más. Y de repente paso las entrevistas, me llega la oferta de Amazon y en total, porque hay que detallar muy bien cuál es la compensación total de Amazon, eran alrededor de 50.000 euros, total compensation anual. Te ofrecieron 50.000 euros con 21 años. Sí, sí. ¿Cómo se siente cuando te ofrecen eso? Mucho dinero, recuerdo, no me lo creía. Aparte que mis amigos que ya habían terminado la universidad y habían encontrado un trabajo, nadie estaba cobrando un salario así en España. Fue bastante fuerte. Claro, porque lo más habitual es, tú hablas con la gente en España, bueno, entiendo que la gente habitual, 25, 30 y algo, ya el puto amo con 35 o cosas así, y claro, tú con 21 años, acabo de terminar, que aquí cobro 50.000. Sí, sí. Yo los salarios que he visto en España son eso, entry level, digamos, personas recién graduadas, alrededor de 20, ahora con la inflación algunos un poquito más, pero no mucho más que eso. ¿Cómo te sientes? O sea, cuando te ofrecen una oferta de 50.000, tu primer trabajo después de ser becaria, o sea, pasaste de cobrar 400 euros a 50.000 al año, ¿cómo te lo tomas? O sea, ¿qué es lo que piensas que te viene a la cabeza? Que me ha cambiado la vida por completo. Que todo el trabajo que yo había hecho para llegar hasta ahí toma sentido. Y para mí el dinero no es solamente pues, el dinero en sí, sino lo que yo puedo hacer gracias a él, ¿no? Es decir, pues, que mi madre ya se sienta tranquila de no tener esa preocupación por mí y de que yo me puedo permitir cosas básicas, que es que realmente el estándar de calidad de vida ha bajado mucho. Cosas básicas como poder ahorrar para comprarte un piso, que es algo que a día de hoy mis amigos que se han quedado en España en un trabajo normal, nadie se ha podido independizar y si lo han hecho con ayuda de los padres. Qué bueno. En este sentido, este trabajo en concreto, si nos puedes detallar en qué consiste, dónde estaba, que todavía no estabas en Luxemburgo, estabas todavía en Barcelona, ¿verdad? Sí, pues era un trabajo 100% en remoto, era un trabajo de logística, ¿vale?
de ayudar a los almacenes a calcular cuántas personas tienen que colocar en cada proceso, ¿no? Imaginaros dentro de un almacén de Amazon está la gente que empaqueta, la gente que coge el producto de la estantería. Entonces yo veía a qué velocidad ellos estaban empaquetando y decía, ok, pues ahora han bajado el ritmo, necesito poner más personas aquí, más personas allá, y hablaba directamente con los jefes de los almacenes para controlar el staffing, digamos, de esas personas, y todo esto a nivel europeo. No estaba en un almacén en concreto en España, sino que cada día iba cambiando. Y nada, también... Ibas cambiando, pero desde casa veías Claro. el nivel productivo de cada almacén de toda Europa. Sí, sí, desde casa sin salir. Y algo bastante fuerte de Amazon también es que desde una temprana edad te pones a tener una responsabilidad de decir, joder, es que estoy controlando. Yo controlaba cuántos paquetes le iban llegando a la persona que estaba empaquetando. Entonces, es mucha responsabilidad. Obviamente luego ya te acostumbras, pero desde muy temprana edad tienes un nivel de responsabilidad que en una empresa te tienen haciendo cafés y siendo becario 2 años. No, a mí me dejas impresionado con eso que estabas haciendo tan temprano. ¿Qué pasaba? O sea, si hay un tío que por motivo que X hacía la mitad de paquetes de un día a otro, ¿qué hacíais? O sea, entiendo que ya no solamente, no sé, le reducíais el paquete o poníais a más gente, pero ¿le dabais un toque de atención porque había bajado productividad o qué tipo de cosas hacían? Claro, al final el que gestiona la relación directa con el trabajador es la persona el manager que está en el almacén, ¿no? Entonces pueden ser varias cosas, a veces simplemente esa persona iba al baño, entonces tienen que avisar, ¿no?, de que van al baño, o a lo mejor es que es una persona nueva y que acaba de empezar. Entonces, bueno, pues o poner más gente o bajar el volumen de paquetes, también pues en eventos especiales como puede ser Prime Day, Black Friday, pues ahí el volumen de lo que se procesa es muchísimo mayor. Entonces era equilibrar para hacer que todo saliera a tiempo y que al final los clientes estuvieran satisfechos y recibieran su paquete cuando Amazon te prometía. ¿Llegaste a ir a alguno de los almacenes? Sí, de hecho Amazon hace una cosa que recomiendo a muchas empresas que se llama Experience Week, que significa que durante una semana, de hecho fue mi primera semana de trabajo, me fui a empaquetar al almacén, porque al final si yo voy a estar desde mi casa, ¿no?, con ese privilegio de estar tranquilita sentada en mi habitación controlando lo que está pasando en un almacén, qué menos que saber cómo funcionan las cosas. Entonces durante una semana estuve en el almacén de Barcelona, en Vision One, empaquetando y viendo cada día un proceso diferente. Y muy duro, la verdad. Sí. Fue duro. Yo también estuve. ¿Sí? Estuve en... ¿Dónde era esto? Era en Alemania, y ahí estuve empaquetando, que por cierto me dejó alucinando la cantidad masiva, ¿sabes? Sí, es una pasada. De número de items, productos que había constantemente por todas partes, el sistema aleatorio que tenían para la localización de los items. No es un loco. Yo no fue una semana, fue un día. Y uno de los trabajos era ser como picker, que era el tío Sí. que iba con el carrito a coger los artículos. Estaba todo formato aleatorio. No sé cómo está ahora, pero en mi época no estaban todas las PlayStation 5 juntas. Habían determinado que era mejor que estuviera aleatoriamente por todas partes, porque así había más posibilidad de poder tener los otros items, Sí. ¿sabes?, más cerca uno de otro. A mí me dejó flipando cómo era el sistema que tenía montado. No, a nivel de tecnología, o sea, es una barbaridad. Tú dices que hiciste lo de picker con el carrito, Sí. yo también hice de picker, pero era, imaginaros como un Roomba y encima tiene una estantería. Sí. Entonces es un campo de fútbol, literal, el tamaño, y están todos los Roombas ahí con las estanterías y tú estás ahí y te llega el Roomba, se ilumina el producto que tienes que coger, pim pam pum y así. O sea, a nivel de tecnología, yo no soy ingeniera, ¿no?, pero pensar todo lo que hay detrás para hacer que todo eso funcione perfectamente posible es una pasada. Entonces empezaste en Amazon, las cosas empezaron a funcionar en el sentido de a nivel personal veas cierto progreso. Estamos pasando a hablar de la carrera. ¿Qué pasó con la carrera en ese momento? Nada, la terminé. Lo bueno que me has preguntado antes si era COVID, o sea, era la etapa en que ya había pasado la pandemia y estar encerrado en casa, pero durante mucho tiempo estuvimos teletrabajando igualmente y con mascarilla. Entonces, gracias a que las clases fueron online, pude terminar lo que me quedaba, que era nada, y ya dije adiós a mi etapa universitaria y me centré. La gran pregunta que la gente estará haciendo es, ¿no te pidieron el título universitario? No, nunca me lo han pedido. De hecho, es más, nunca lo he pedido yo a la universidad. Algún día tendré que pedirlo porque ni siquiera
ni siquiera lo tengo. Y... Es decir, o sea, básicamente lo que me estabas contando, el gran titular es, tuviste un trabajo de 50.000 euros al año sin acabar la universidad. Sí, sí. Con 21 años. Qué bueno. ¿Cómo evolucionaste? O sea, ¿qué pasó después de este trabajo? Pues mira, me pasó que, como te he comentado antes, para mí conseguir esto fue un life changer, o sea, me cambió literalmente la vida. Pero yo tenía 21 años, entonces me quedaba mucho por hacer y bueno, ahora tampoco es que tenga muchos más años, pero quería algo más. Estaba muy contenta, aprendí muchísimo en esa experiencia en Barcelona, pero ya tenía un poco la mosca detrás de la oreja de quiero irme fuera, de quiero progresar, quiero mejorar. Me planteé comprarme un piso, quedarme en España, tenía una vida maravillosa, salía a las 2 de la tarde de trabajar, hacía horario intensivo de 6 de la mañana a 2 de la tarde, a las 2 de la tarde me iba a jugar al pádel, o sea, era la vida perfecta que mucha gente para llegar a ese nivel de vida están años trabajando y yo lo había conseguido así. Entonces fue cuando dije, no, hay que salir de aquí, hay que seguir creciendo. Lo bueno que tiene Amazon y estas empresas es que tienen varias oficinas en el mundo, entonces moverte de un sitio a otro es más fácil. Entonces fue ahí cuando yo dije, nada, me quiero ir fuera y ahí empecé con el tema de Luxemburgo. Vale, ¿cómo fue el proceso? Es decir, ya estabas trabajando en Amazon, te iba bien, tenías un trabajo impresionante, por lo que me estás diciendo, a nivel de calidad de vida pues era top, pero dices, bueno, a la mierda, quiero ir al siguiente paso, así que me quiero ir a Luxemburgo. Cuando estás en Amazon y te quieres ir a otro país o quieres ir a otra posición, ¿cómo era el proceso? Bueno, te lo pregunto como si no hubiera estado en Amazon, pero... Tú lo sabes. Ya sé cómo es el proceso, pero bueno, cuéntaselo a la gente. Sí, eso es otra cosa, que la gente se piensa que mudarte de país te cambian y como ya has hecho las entrevistas ya estás dentro, ¿no? Sí, a mí la gente me decía, has pedido un traslado, y yo... No. ¿Cómo que un traslado? Era como era alucinante, ¿no? Dios, no me dedico a poner paquetes, no sé si me explico, a poner cafés, no puedo pedir un traslado a otro sitio para hacer exactamente lo mismo, no funciona así. ¿Cómo fue tu caso? Al final es un poco como el tema del referral, ya estás dentro y te aseguras un poco pues esa primera entrevista, pero igual tuve que hacer mis 3 entrevistas, un business case, es decir, te ahorras alguna fase más versus si vienes de fuera, pero igualmente cambié de posición, cambié de equipo, cambié de todo y tuve que prepararme de cero. Claro, y nuevo contrato realmente, al final estás... Claro, nuevo contrato, nuevo salario, nuevas condiciones, todo. Siempre tuve en mente dar ese paso al extranjero porque desde mi experiencia en Brasil tuve claro que quería pues eso, vivir una experiencia afuera y realmente yo nunca me he querido dedicar al sector de la logística, siempre vi que pues eso era la entrada a luego un gran universo de otras posiciones que había. Claro, porque muchas veces la logística... Desde mi punto de vista, ¿no? Es un trabajo, yo asumo que no te levantaste con 5 años diciendo quiero dedicarme a la logística. No fue así para nada, pero también a veces te das cuenta a medida que vas creciendo de que también idealizamos las cosas, ¿no? Los trabajos y la mayoría de la gente termina haciendo trabajos que nunca en la vida se hubiera imaginado que haría. Y nada, también de todos los trabajos se puede aprender mucho. Una parte que para mí también es importante es el entender que, no sé tú qué opinas, ¿no? Pero para mí lo importante, especialmente en estas empresas, es tener el pie dentro. No sé tú qué opinas, pero yo al menos lo veía así, hostia, tengo el pie dentro y luego puedo cambiar, ¿sabes? Es más fácil el cambiar y ya conozco la empresa, entorno, gente, network y puedo moverme. ¿Tú qué opinas de esto? Totalmente, sí. Yo siempre lo vi así, en mi caso. Vi es el primer paso que tengo que dar para entrar. Estoy conociendo el corazón de Amazon, estoy viendo cómo funciona la logística, estoy desarrollando unas habilidades que luego me van a servir muchísimo en mi carrera profesional y nada, y a seguir creciendo y por eso me fui también a Luxemburgo. Vale, entonces estamos en Luxemburgo, empiezas ahí vida, lugar donde yo también estuve trabajando en Amazon, le tengo buenos recuerdos, a pesar de ser un país, hostia, a mí se me hacía duro, o sea, el tiempo, mira que he vivido en Dublín y ahora vivo aquí en Andorra, que aquí dicen que hace frío, bueno, tampoco hace mucho más frío que en Madrid. Viví en Dublín, donde el tiempo también era horroroso, pero en Luxemburgo a mí lo que más complicado de lejos se me hacía era el sol. O sea, recuerdo haber parado alguna reunión porque había sol. A decir, hostias, dame un minuto, que es como me dijo, estaba además con un manager, con un jefe de categoría, y me dijo el tío, un segundo, vamos a parar que está saliendo el sol.
Entonces, o sea, fíjate, hasta este nivel, ¿sabes? Sí. Entonces, ¿tú qué opinas respecto a... O sea, ¿se te hizo duro estar allí por el tiempo o cómo fue? Hay que entender el contexto en el que yo llegué ahí, ¿vale? Yo no había salido prácticamente de España, solamente en Brasil y pues típicos viajes por Europa. No sabía nada de Luxemburgo. Fui a Luxemburgo porque es la sede europea de Amazon. Entonces allí hay muchísimas posiciones, hay 4.000 trabajadores más o menos la empresa. Entonces yo llegué ahí... Ya hay 4.000 trabajadores. Sí, sí. Hostia, cuando yo me fui había muchos menos, ¿eh? Sí, ha crecido. De hecho, os ponen un gráfico de cuántos se han unido después de ti y es una locura. Qué salvajada. O sea, realmente, o sea, se lo han tomado en serio hacer los headquarters de Europa, estilo Google, que también creo que son 5.000 personas trabajando en Dublín. Se lo han tomado en serio, de verdad, el hacer esto. Sí, sí, sí. Sí, Luxemburgo y luego Londres también tiene mucha importancia, pero bueno, ahora con todo el tema del Brexit es cada vez más difícil ir a trabajar ahí. Y por eso escogí Luxemburgo. Quiero decir que yo no sabía mucho del clima, sí que intuía, pues obviamente, que al ser el norte de Europa, sol no iba a hacer, pero yo llegué ahí con toda la ilusión del mundo. Y yo creo que al principio era tan guay lo que estaba viviendo que no le presté tanta atención. Una cosa que también tengo que preguntarte es el dinero. ¿Cuánto ganaste? O sea, ¿cuánto subió tu salario? Evidentemente es otro país, es una posición, bueno, también diferente, no se puede comparar todo, también un poco más de experiencia, pero ¿cuánto subió tu salario en un año y pico más tarde tras moverte de España a Luxemburgo? Pues casi el doble. Para darte datos concretos, y aquí sí que especificamos lo que sería el salario en una empresa tecnológica, siempre está el salario base, ¿vale? Que el salario base... Vale, pero ¿cuál sería el salario que tenías? En total alrededor de 80.000 euros. Vale, o sea, realmente pasaste de cobrar 50.000 euros en España a 80.000 en Luxemburgo en menos de un año. Sí. O sea, cobrabas 80.000 euros con 22 años. 23. Con 23. Cumplí 23 la primera semana que me mudé a Luxemburgo. Vale, entonces con 23 años ya tenías un salario de 80.000 euros. Sí, sí que es verdad que justo lo que decía, ¿no? Que está la parte del salario base y luego tienes... Claro, es el base salary, ¿no? Estamos hablando de total comp. Total, importante ¿vale? destacar. La total comp, pero esto está desglosado en diferentes. Cuéntanos un poco cómo funciona también para que la gente sepa en una gran empresa, una big tech, cómo funciona el desglose de un salario habitualmente. Pues normalmente tienes el salario base, ¿vale? Que en mi caso era 60.000 euros de salario base y luego tienes el signing bonus. Cuando tú entras en Amazon en concreto, tienes un bono de entrada, simplemente como de bienvenida, durante los 2 primeros años, que en Barcelona, en mi caso, el bono de entrada fueron 10.000 euros. Y luego el segundo año, un poquito menos. O sea, 10.000 euros por simplemente con 21 años empezar a trabajar para una empresa. Sí. Lo que mucha gente gana casi en un año, a ti te lo dieron el primer día según comienzas a trabajar. Sí, justo. Y luego tienes acciones, que esas acciones, por eso digo que cuesta decir una cifra, porque al final las acciones es algo que varía todos los días y que tú también puedes negociar. Y también cuando tienes buena performance a final del año, pues también te van dando más, el salario también se va incrementando, entonces realmente no hay una cifra exacta, sino que siempre es un rango en función, pues eso, de la experiencia que tú tengas, el sector, la posición, el país, todo eso. Qué bueno. Entonces, digamos que el salario de Amazon en sí tiene como está desglosado en diferentes partes. Luego también quedaría, si acaso, añadir, creo que también habría que añadir la parte de pensión. Quizás que es una parte que también te dan no sé, a menos en mi época tenía una pequeña parte de pensión que iban a contribución a una pensión privada. Sí, luego también en Luxemburgo hay un meal voucher, un vale para comidas, aparte que te dan un dinero mensual. ¿Eso lo tenías tú? También lo tenía eso, era muy poco, o sea, de hecho era imposible comer con los cupones que me daban para comer, era imposible comer, o sea, porque me daban, no sé cuánto te daban a ti, creo que en mi caso eran 12 euros o algo así, creo que puede ser. Al día, ¿no? Sí, al día, y era, claro, te gastabas 16 o 18, o sea, realmente como mínimo para comer en Luxemburgo algo normal y corriente, o sea, entonces a mí no me daba la... Lo que pasa es que yo cocino, entonces realmente con lo que yo cobro de meal voucher, como todo el mes. ¿Ah, sí? Sí. Hostia, qué bueno. Cocinando. Claro, luego pues obviamente si un día sales a cenar y eso pues no te da para tanto. Pero oye, mira, es una cosa más que tienes. No, era interesante, era un buen... Porque claro, en Luxemburgo ibas a la oficina o cómo funcionaba, cómo era tu vida. Ya estamos hablando un poquito de post-COVID, donde ya la vida se empezaba progresivamente a normalizar. ¿Cómo era? Sí. Luxemburgo es un sitio especial porque todo el mundo es de fuera. O sea, realmente
dentro de Amazon yo he conocido a 2 luxemburgueses. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final la cantidad de españoles que hay es inmensa y todo el mundo se quiere volver a su país en Navidad, en verano. Entonces, cuando yo empecé no teníamos que ir a la oficina todos los días. Lo que pasa es que obviamente si te has mudado a otro país no te vas a quedar en tu casa. Entonces, mucha gente pues íbamos casi todos los días a la oficina y ahora sí que han implementado la norma de los 3 días y recientemente la de los 5 días. Pero en Luxemburgo la han mantenido con 3, porque al ser la sede europea el gobierno siempre está protegiendo mucho los derechos de los trabajadores ahí. Bueno, a ver, el gobierno de Luxemburgo protege mucho los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo casi hace legislación a la carta. Yo recuerdo haber ido a All Hands de Amazon, donde el ponente era el presidente del país, ¿sabes? Entonces digo, joder, Sí, sí. o sea, realmente han traído de ponente al presidente de Luxemburgo para que hable a los empleados de Amazon en una típica reunión All Hands. No me acuerdo cada cuánto se hacía, 3 o 6 meses, algo así, ¿no? Sí, creo que son 2 al año. Sí, vino otra vez, yo he estado con el presidente y luego vino también el CEO, Andy Jassy, a Luxemburgo, también lo vi. Qué fuerte, Sí, sí. qué fuerte. Entonces, ¿cómo estás ya en la opcionalmente escogíais trabajar? Entiendo que estabais en la oficina de Kisberg, Sí. que es una oficina que comenzó cuando yo me fui. Alguna que otra reunión me tocó ir incluso para allá, y sí que es cierto que el look and feel de Kisberg ya era mucho más Amazonian versus a la oficina que había por Clausen, que es la parte donde estaba el río y toda esta historia, la verdad, era mucho más bonita, la verdad. Sí, yo he estado en el edificio principal, hay varios, y digamos, el más importante es Lux 18, todos tienen ese nombre, Lux y un número, y hay varios edificios, no sé cuántos hay, pero a lo mejor hay 7, 9. Está claro, entonces los Lux antiguos, yo estaba en Lux 5, entonces eso se lo cargaron ya directamente. Lux 5, yo no lo recuerdo, no, ahora todos 16, Yo 18. juraría que era Lux 5 el de Clausen. Pues sí, entonces es muy fuerte que es una calle toda llena de edificios de Amazon. Qué fuerte. Entiendo que ahí estaba Laushan, que es Justo. Ir al campo, ¿no? Aquí en España estaréis cerca, ¿no? Entiendo. Sí, enfrente, en la calle enfrente, sí. Qué fuerte. Entonces, bueno, estás aquí estamos ya situándonos en esta época en la cual estás en la empresa. ¿Cómo cambia trabajar de España a Luxemburgo? ¿Cuál es la gran diferencia que empezaste a notar? Porque me has comentado que estabas también con proyectos europeos y demás desde Barcelona, pero entiendo que aquí empiezas ya a ver, o quizás empezaste a notar más un entorno bastante más internacional, ¿no? Sí, fue muy, muy fuerte el cambio porque al final Amazon trabaja a nivel, lo que ellos denominan pan-EU, es decir, a toda Europa. Entonces todo lo que tú haces es a nivel de Europa, aquí no es solo España ni mucho menos. Entonces cambié de posición y empecé a trabajar como Brand Specialist. Brand Specialist es una posición de gestión de cuentas de Amazon, es decir, pues marcas que venden sus productos dentro de Amazon, tienen una persona encargada dentro de la empresa de que esa marca funcione bien, de que los productos vendan. Entonces son marcas grandes, tienes mucha responsabilidad, tú lo sabes también, y al final se gestiona muchísimo dinero a nivel europeo. Entonces tienes mucha responsabilidad para la edad que tienes y aprendes muchísimo. Claro, en esta época ya estamos hablando, tenías 23 años cuando comenzaste y realmente ya estabas de Brand Specialist en Luxemburgo. ¿Estabas trabajando para el mercado de España? ¿Para qué mercados trabajabas? Para toda Europa, siempre para toda Europa. De hecho, hice varios proyectos, uno, por ejemplo, de una marca japonesa que entraba en el mercado europeo y tenía que ayudarles a cambiar la manera de comunicar, de hacer las imágenes, todo el tema del branding. Y luego otras marcas grandes con las que he trabajado también a nivel europeo. Casualmente yo también tuve un cliente japonés, sí, que también entró en Europa, con muchos de sus productos había que adaptar un poquito, todo, era muy curioso. A nivel un poco de tu equipo de trabajo, ¿cómo era gente de España? ¿Cómo era, digamos, un poco tu día a día a nivel desde un punto de vista de contacto? ¿Dónde era la gente con la cual solías trabajar habitualmente? Pues mira, la gente me dice que parece las Naciones Unidas, Amazon, porque al final tienes personas de todos lados. Sí que es verdad que al ser Europa hay muchísima gente de países que ahora mismo económicamente no están bien, como puede ser España, hay muchísimos españoles y cada vez hay más, italianos, griegos también hay,
y de Portugal. En Luxemburgo hay mucho, mucho portugués. Entonces, es un mix de culturas. Entonces, yo ahora mismo estoy súper acostumbrada, primero, a trabajar en inglés, porque no lo he dicho, pero todo esto siempre ha sido en inglés. En Barcelona también trabajaba en inglés. Y a trabajar con gente de todos los países del mundo. A nivel un poco de esa skill del inglés, ¿cómo lo aprendiste? ¿Cómo fue tu proceso? Pues otro gran misterio. Yo fui a un colegio público. La gente que ha ido a un colegio público sabrá que los colegios públicos no destacan por su gran formación en inglés. La universidad fue un 30% en inglés y nunca tuve una experiencia ni de estudiar en una academia, ni un profesor particular, ni nada. Entonces, sinceramente, aprendí inglés gracias a Netflix, a ver películas, a yo también interesarme y buscarme la vida. En la universidad siempre intentaba conectar con gente de otros países para practicar. Pero yo realmente entré en Amazon con un nivel de inglés no malo, pero en comparación al que tengo a día de hoy he mejorado muchísimo. Al final estás todo el día hablando. Claro, esto es súper interesante, ¿sabes? Porque tu nivel de inglés, a mí me pasó lo mismo. Yo realmente, yo también vengo de colegios públicos. Claro, yo tenía inglés de usera. Y yo para aprender a hablar inglés, o sea, yo ya, gracias a Dios, detecté que era muy importante que yo mejorara mi inglés. Y para hacerlo, pues, fui a academias y tal, no funcionó. Perdí el tiempo. No había cursos un poco más modernos que han ido sacando durante estos últimos años por internet y demás, que aparentemente tienen muchos casos de éxito, pero donde sí que noté que claramente hubo una gran diferencia fue viendo películas y series en inglés. Para mí esto fue como el game changer que me permitió defenderme realmente hablando inglés, la verdad. Sin esto yo hubiera sido incapaz de llevar conversaciones. Sí, al final hablábamos antes de no tener un título universitario, tampoco tengo un título de inglés y mucha gente con la que trabajo tampoco lo tiene, ¿no? Al final lo que importa es que tú sepas defenderte, que tú sepas hablar y que sepas comunicar. Y también algo que nos frena mucho a los españoles es el acento, ¿no? La pronunciación. Que, bueno, ojo, son cosas diferentes, el acento y la pronunciación. O incluso la seguridad. Yo a veces me encuentro, no sé tú qué opinas, pero yo me encuentro españoles que no quieren hablar inglés y les da corte. Y luego dices, joder, pero tienes no sé, gente de la India, por ejemplo, tienen peor inglés que tú, pero se comunican mejor porque al menos no les da vergüenza. Pero el español medio, no sé qué opinas, tiene como vergüenza muchas veces al hablar en inglés. Mucha. Sí, tenemos esa cultura que otros países, por ejemplo Portugal, que están aquí al lado, es completamente diferente porque para empezar consumen películas en inglés y no dobladas como nosotros. Pero sí, al final es un tema de seguridad, de echarle ganas. El primer día, o sea, yo recuerdo, Iván, tú sabrás que en Amazon hay muchos acrónimos, ¿no? Y todo el mundo habla con un lenguaje que al principio yo decía, no sé, me viene ahora una palabra sencilla como KPI, ¿no? Pero ¿qué es KPI? Y todo el mundo hablaba con frases enteras con lenguaje de Amazon y yo estaba más perdida, pero al final... No, era complicado, ¿eh? O sea, al principio para mí me parecía extremadamente complicado todo el tema del uso de acrónimos, que en Google pasaba lo mismo. Y al final, incluso hablando en español, hostias, una persona normal en español, escuchando dos españoles hablar en lenguaje de Amazon Google, era muy complicado el hacer un seguimiento de la conversación, porque hablamos con acrónimos constantemente y luego incluso nos cuesta, no sé a ti, pero claro, pasas todo el día hablando con gente de Amazon, cuando tienes que hablar con gente normal, corriente, que no vive en este mundo, hostia, nos cuesta, a mí al menos ya más o menos me he vuelto a acostumbrar al lenguaje más habitual, el lenguaje de calle, pero a mí al menos me costaba la vida el coger y el hacer como otra vez el cambio de nuevo al lenguaje habitual. Me cuesta y sobre todo, pues he dicho antes del entorno en el que vengo, ¿no? Entonces tampoco... A veces pensamos que la gente que habla así es por un tema de creerse superior, pero nada que ver. Es un tema de que estás acostumbrado a hablar así todo el día. Al principio fue fake it till you make it, totalmente. O sea, piensa yo allí, súper pequeñita. Estamos hablando que yo con 21 años trabajaba con ingenieros de 27, de 30, y me veían a mí como la niña, ¿no? Que bueno, que nunca me han visto realmente como una niña porque yo también me he sabido posicionar como la profesional que soy. Pero sí ha sido un crecimiento en todos los sentidos, personal, de inglés, de manera de comunicar, tratar con cliente, de todo. Qué bueno. ¿Cómo, digamos, en este sentido, cómo continúa tu carrera en Amazon? O sea, cuando ya estás, digamos que antes me has dicho estás en Barcelona y tu next step es
pues Luxemburgo, ¿no? Pero claro, estás en Luxemburgo, desde un punto de vista de Amazon, ¿cuál es tu next step? ¿Cuál era tu siguiente paso? ¿Qué es lo que te motivaba o pensabas? Pues otro tema que no hemos comentado es el tema de las promociones, ¿no? Vale. Al final, también en este tipo de empresas, Amazon, Google, tienen un sistema bastante marcado, que ojo, que esté marcado no significa que te lo regalen, porque es difícil conseguir esa promoción y al final va por niveles, ¿no? Entonces tú cuando promocionas después de estar, depende, 2 años, 2 años y medio, algunos en 1 año, varía bastante, digamos que pasas a otra categoría. Eso conlleva un aumento de salario y luego también te permite acceder a otro tipo de trabajos, pues más de manager o lo que te interese. Claro, entonces un poco al final estabas pensando lo que me comentas ya pues también en promoción, ¿no? Totalmente, sí. Al final también es un poco un juego, ¿no? Yo lo que creo que estas empresas, no sé qué opinas, pero han gamificado mucho el progreso de una persona a nivel profesional desde un punto de vista de niveles y demás, estilo videojuego. Al final lo han hecho un poco así, que bueno, al final te ayuda también ver dónde estás y bueno, a la gente mantenerle engage en el trabajo y ayudar que vayan como al siguiente nivel, ¿no? Creo que esto para mí es un gran cambio versus empresa española tradicional donde es como, bueno, no, cuando cobro más o cómo promociono o cómo voy evolucionando la vida, ¿sabes? Que no te dejan como un path, ¿no? Un camino más o menos, un camino más o menos claro. No, en Amazon y en las empresas tecnológicas en general es algo que está muy marcado. De hecho, todo el mundo tiene o casi todo el mundo tiene esa ambición de promocionar, de crecer. Para nada es ese enfoque de consigo el trabajo y aquí me quedo 10 años. No. De hecho, la gente suele estar 2, 3, algunos 4 años. Obviamente, cuanto más subes, más tiempo te vas a quedar, pero sobre todo en las posiciones de entrada, no más que eso. Y siempre con tu manager tienes conversaciones muy directas en cuanto a este tema. O sea, ya se espera de ti que tengas ambición de subir al siguiente nivel. De hecho, cuando estás trabajando el tema de la promoción, siempre te hablan de qué performance estás teniendo tú, si estás teniendo performance del nivel en el que estás o si ya estás mostrando performance del siguiente nivel. Entonces, eso versus una empresa tradicional es una cultura antagónica. De hecho, a mí a día de hoy me metes en una empresa tradicional y yo creo que me matas. Sí, yo tuve una historia muy bonita también. Cuando estaba en Google, ya en la época final yo claramente pues me quería ir. Y fíjate, a mí me llamó mucho la atención que dije una cosa, yo ya me daba igual, ¿no? Un poco todo. Entonces yo tenía claro, tenía un poquito ya todo pensado el emprender, montar mi negocio y demás, ¿no? Entonces me dijo mi jefe, una conversación de performance, ¿no? Una performance review, en la cual mi jefe me dijo, bueno, ¿cómo te ves evolucionando? ¿Cuál es tu siguiente paso? Y yo le dije una cosa que en el mundo real sería algo normal, pero en Google, en Amazon y en estas empresas era casi impensable. Y es que yo le dije a mi jefe, yo estoy súper contento con el trabajo que tengo, estoy súper contento con el nivel que tengo, estoy súper contento con el salario que tengo, no te voy a mentir. Todo lo que quiero hacer ahora mismo es enfocarme en esto y continuar en este trabajo que estoy teniendo. No me apetece irme a otro puesto, estoy súper contento con esto. Y tengo que decir que para mí eso fue casi el decir, vale, este tío se quiere inspirar de Google. Ojo, todo lo que dije es que me gusta el trabajo que tengo y que quiero seguir haciendo el trabajo que tengo, pero se lo tomaron como, wow, ¿sabes? Iván es como, ya se quiere ir de la empresa, yo no le interesa nada. Fue muy bueno esa experiencia. Normal, es que no es lo común para nada. De hecho, pues entiendo que te miraran como el raro. Siempre, a veces en la cultura de España como que da miedo pedir un aumento de salario, pedir mejorar. Aquí tú eres muy claro. Y si tú le dices a tu jefe, en 2 años quiero estar haciendo, yo qué sé, marketing manager, quiero ser marketing manager, no te va a mirar mal. También lo bueno de Amazon es que se tiene muy en cuenta lo que tú quieres individualmente. Entonces, yo puedo haber empezado en una posición de logística y el manager, obviamente su función es retenerte, pero dentro de la empresa. Es decir, que ellos no tienen problema en ayudarte a que pues yo me cambié a Luxemburgo con el apoyo completo de mi manager. Siempre te apoyan en ese sentido a que te desarrolles y crezcas y pases de hacer una cosa que no tiene nada que ver con otra. Puedes empezar en finanzas y luego cambiarte a marketing. Es algo que ocurre. Sí, de hecho, yo he conocido a gente que comenzó de Amazon, de hecho. Yo conocí a gente que comenzó en la recepción y luego pasó a corporate directamente, a posiciones de corporate. O conocí incluso a gente que estaba, estaba
en la parte, sabes que tenemos como no sé cómo se llamaba por aquella época, pero tenemos una sección para la recepción de paquetes. Sí. Y la chica que estaba ahí en recepción de paquetes luego también pasó a corporate y todo lo que hacía era pues coger los paquetes y pues lo típico, envías el paquete al trabajo y te lo da y demás. Y luego pasó a otras cosas. Tengo un fun fact también de esa época, por cierto. Yo fui el empleado que más paquetes recibió durante un año. Sí, yo era el que más compraba estando en Amazon, el que más compras hacía en e-commerce durante esa época. Vamos a continuar un poco, ¿no? Entonces, estabas ahí, tú te planteaste, ¿cuál era tu siguiente paso que te planteaste después de estar en el trabajo? Pues promocionar. Promocionar para mí fue lo que yo pensaba hacer, hasta que empecé el proyecto de creación de contenido, de trabajar mi marca personal, que es algo que he hecho en paralelo, y con el tiempo vi que mi camino en la vida iba a cambiar y que iba a cumplir otro sueño. Qué bueno, cuéntanos un poco sobre eso, porque estás en Amazon, hablas de promoción y demás, y claro, tú tienes unos perfiles de redes sociales, tienes cierto seguimiento, tienes bastantes followers. ¿Cómo empezaste a trabajar esto al mismo tiempo y por qué te motivó a hacer esto? Pues a mí siempre me ha gustado la comunicación y me ha gustado divulgar, enseñar, escribir. De hecho, hay mucha moda ahora de ser influencer y para mí no es ser influencer, para mí es trabajar tu marca personal con un objetivo que para mí siempre ha sido ayudar a otras personas a conseguir esto. Yo veía que en España la aspiración de la gente de lo que podía llegar a ser su vida era muy baja, y me daba mucha pena. Y yo pensaba, wow, no me quiero quitar mérito, o sea, yo soy una tía buena y trabajadora, pero lo que yo he hecho lo puede hacer otra persona. Entonces necesito darle voz, necesito inspirar a otras personas a que conozcan esta realidad y vean que es posible. Y fue con ese objetivo con el que yo empecé a compartir contenido en redes sociales, enfocándome en cómo es la vida en Luxemburgo, cómo es la vida en Amazon, cómo he conseguido este trabajo para ayudar a otras personas. Y de hecho pues he recibido varios mensajes de gente que me ha dicho: gracias Andrea, me has cambiado la vida, no me había planteado esto hasta que conocí tu perfil, y eso ha sido lo que a mí me ha movido desde el principio y lo compaginé con mi trabajo de siempre. Claro, porque realmente antes, al menos yo en mi época, no sé tú lo que sentías, pero yo en mi época era como la gente que trabajaba en Amazon, en Google, Facebook, Airbnb, TikTok, era como poco más que magos, ¿no? De cómo lo ha hecho esta gente. Magos con una arma oculta, o gente que para mí es como, no sé, yo me imaginaba que era gente de Harvard, ¿no? O sea, casi, o sea, gente de una educación de élite y con una experiencia de élite previa a trabajar en estos sitios. Y bueno, tú un poco al final te dedicas a divulgar un poco la vida y demás, y joder, cómo realmente conseguir una empresa, un trabajo en una Big Tech o en una gran empresa, ¿no? Sí, hay muchos mitos sobre lo que es cómo conseguir el trabajo, ¿no? Y creo que mucha gente tiene esa idea de que necesitas haber ido a una universidad de Harvard, y no. Tampoco quiere decir que es fácil, ¿eh? O sea, tiene su trabajo, es accesible, es algo que puedes hacer, pero necesitas también saber la estrategia, conocer la manera de hacerlo, y esos secretos no te los van a enseñar en la universidad. Qué bueno. ¿Cómo continuó este proyecto a nivel de marca personal? O sea, ¿cómo se fue desarrollando en este punto? ¿Ya estabas en Amazon? ¿Empezaste cada vez a hacerte más popular, a tener más seguidores, más engagement? Digamos que poco a poco ese proyecto empezó a tener más envergadura en tu vida. ¿Cómo compaginaste esto en ese punto con la parte profesional? Pues para mí fue algo que fue creciendo de manera muy natural y muy progresiva, que yo he disfrutado mucho de este proceso y que ha sido difícil, porque Amazon es una empresa exigente y compaginar ambas cosas no ha sido fácil, pero siempre he tenido claro el por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, así que lo he estado compaginando, hasta que ha llegado un momento en que he dicho, ok, ¿cuál es mi siguiente paso en la vida, ¿no? Un poco cuando di el paso de Barcelona a Luxemburgo fue un momento de inflexión, y ahora recientemente también me he planteado qué voy a hacer, cuál es mi siguiente sueño. Y realmente el siguiente sueño que yo tenía por cumplir desde pequeña es dedicarme 100% a divulgar todo esto que yo he aprendido a través de mi experiencia y ayudar a otras personas a dar ese paso y conseguir un trabajo en Amazon. Qué bueno, o sea, ahora mismo estás, básicamente, tu full-time job es ayudar a otras personas a conseguir un trabajo en Amazon, en un Google, una empresa de Big Tech, ¿verdad? Sí, justamente he decidido terminar esa etapa en Amazon como trabajadora, aunque realmente como me dedico al divulgar contenido siempre voy a estar linkeada, digamos, a Amazon, porque sí, creo que mi misión va más allá de eso,
y he disfrutado mucho de esta etapa y ahora quiero ayudar a otras personas a vivir la misma. Que bueno, y lo estás haciendo también, además tienes un Instituto Talent, que es un poco también la idea, ¿no? Ayudar a la gente a tener este tipo de trabajos. Sí, al final Instituto Talent nace como una consolidación, digamos, de todo ese conocimiento y toda esa experiencia como un nuevo proyecto para ayudar a esas personas, y es aquí donde me estoy centrando en este momento. Yo te voy a hacer una gran pregunta, ¿no? O sea, que mucha gente se estará haciendo, ¿vale? Tú, tengo la sensación de que tomaste los caminos muy bien desde el comienzo, o al menos tenías como las ideas muy claras, pero tú puedes conseguir, o sea, puedes ayudar a una persona, da igual cuál sea el background que tenga, a de verdad conseguir un trabajo en una empresa, en una Big Tech, con una gran empresa. ¿Esto es posible realmente? ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer porque es cuestión de estrategia. Evidentemente hay mucho tipo de perfiles y no es lo mismo una persona que ha estudiado una carrera que una persona que no ha estudiado, que tiene cierta experiencia o no. O sea, siempre hay que tener en cuenta todos estos detalles, pero sí puedo ayudar a conseguirlo. Qué bueno. ¿Cuál es digamos que si hubiera una persona que estuviera en, digamos, supongamos, una persona, un trabajo normal, es camarero, o sea, me estás diciendo que existe un plan, o sea, me estás diciendo que realmente, ok, no es fácil, pero existe un plan que se puede hacer para que un camarero pueda llegar incluso a trabajar en una empresa, en una Big Tech, ¿no? Sí, de hecho, tengo compañeros que han sido camareros. Obviamente no vas a pasar de ser camarero a ser CEO en 2 años, ni mucho menos, pero si sabes la estrategia y la defines, tienes paciencia y trabajo y constancia, puedes conseguirlo. Qué bueno. Bueno, vamos a dejar ahí los enlaces también en la descripción del vídeo para que la gente pueda verlo, por si quiere también informarse un poco de cómo funciona un poco todo tu proceso y cómo sueles ayudar a la gente para conseguir un trabajo en una empresa Big Tech. Te voy a preguntar una cosa. ¿Qué es lo que le dirías a una persona que, pues como quizás tú también has estado en el pasado, ¿no? Que lo está intentando, pero que oye, que todavía las cosas no han salido? ¿Qué le dirías? ¿Cuál es el mensaje que le darías a todas estas personas que están ahí? Para mí hay 2 claves. Invertir en uno mismo. No hay que tener miedo en invertir en formación, en hacerte un mejor profesional y en confiar en personas que han estado donde tú quieres estar. Eso es clave. Y luego, ser proactivo en la vida. Hay que buscarse la vida, hay que salir hacia adelante, tienes que tener esas ganas y muchas veces no tienes claro el objetivo desde el principio, pero si tú te mueves y haces cosas, poco a poco se van alineando hasta donde tú quieres llegar. Qué bueno. ¿Cómo te puede encontrar la gente? ¿Cómo te puede seguir? Porque tienes LinkedIn, Instagram, ¿cuáles son tus redes sociales preferidas? Sí, pues ahora mismo estoy muy activa en todas las redes sociales, la verdad, en Instagram, en TikTok, en LinkedIn. Mi nombre es Andrea Pilán, como hemos dicho al principio, y por ahí por redes también en YouTube, que estoy más activo últimamente también, me puedes encontrar. Qué bueno, pues Andrea, un placer haberte tenido. Muchísimas gracias por venir al podcast. Gracias a ti por invitarme. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final de este podcast con Andrea. Yo creo que la historia que ha contado de cómo conseguir un trabajo en una Big Tech, en un Amazon, su historia de trabajar incluso sin haber tenido una carrera ha sido impresionante. Si te ha gustado el vídeo, siéntete libre de apoyarlo dejándonos un like. Si te ha gustado mucho, suscríbete, activa la campanita de notificaciones y nos vemos en el siguiente podcast. Hasta la vista.